vamos a continuar y vamos a ir al mensaje de esta mañana, ¿ok? Va a ver a nuestras Biblias allá en la carta a Filipenses. Vamos a ir, por favor, allá en Filipenses capítulo 1 de Filipenses. Ok, parece que está un poquito. No sé si usted tiene calor, pero yo sí tengo calor, bien, bueno, vamos a ir rápidamente, hermanos, ahí en Filipenses capítulo 1. Ahí está bien, hermano. Eso, gracias, hermano. Y nos ponemos de pie, por favor, los que tienen sus Biblias. Vamos a ver allá en Filipenses capítulo 1. Y vamos a dar lectura, hermanos, a estos versículos, del versículo 12 al versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al versículo 21. Muy bien, lo tenemos. Cuando ya lo tengan, ayúdenme a leer uno ustedes. Bueno, leo uno primero, después uno ustedes y así vamos leyendo. Bueno, dice versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por la oración y la comunicación del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme me anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Vamos a orar, hermanos, y vamos a ver en esta mañana, viendo la bendición en las pruebas. Viendo la bendición en las pruebas. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu infinito amor. Dios, gracias te damos porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú haces las cosas como a ti te parece que es mejor. Y nosotros, Dios, a veces no entendemos, pero sabemos que tú haces lo mejor. Señor y Padre, ayúdanos en esta mañana a aprender. Dios, por favor, suplico tu dirección. Tu Santo Espíritu, por favor, guíe en todo momento. Dios, ayuda a mis hermanos también a poder tener un corazón sensible, un corazón deseoso de escuchar tu palabra. Dios, por favor, bendice a los niños, ayuda a la maestra, Dios. Y Padre, sigue obrando para que estos chicos también puedan seguir creciendo. Los jóvenes, Padre mío, ayúdalos también, Señor. Y obra, trae convicción y Dios obra para que puedan absorber también tu palabra. Dios, por favor, dejamos en tus manos, Señor, este tiempo y lo suplicamos, rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Como vemos, hermanos, aquí en la palabra de Dios, aquí en esta carta que Pablo está enviando a la iglesia de Filipos, ¿ok? Saben ustedes que la iglesia de Filipenses comenzó
esta iglesia de Filipos comenzó, hermanos, a través de que Pablo llegó a ese lugar que se llama Macedonia, ¿verdad? A esa región que era en Asia Menor, que era Macedonia. Entonces, Pablo llegó a ese lugar, hermanos, para claramente con una visión para predicar el evangelio. El Señor una visión que él tuvo y dijo, diciéndole un varón macedonio, ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces él se dio cuenta que era el Señor que le estaba mostrando que tenían que ir para allá. Entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? Vemos ahí que en Filipos él tuvo muchas pruebas también allá en Filipos, ¿ok? Pero vemos, hermanos, que al principio, cuando él comenzó a predicar el evangelio, fue ahí donde Dios dice en la Biblia que Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia, ¿verdad? Que estaba ahí, que vendía, que era comerciante, y ella escuchó el mensaje de Pablo. Entonces ella, hermanos, tan abierta a su corazón, ella dijo, bueno, dice que creyó, se bautizó después, y después dice que, dice como obligado, dice Pablo, y los que iban con él, Silas, se quedaron, dice, a pasar ahí con ella, a comer, los atendió, y se quedaron ahí un tiempo. Dice, como, o sea, se ve que, bueno, ella estaba agradecida con el Señor, pero dice, les insistió para que se quedaran, ¿verdad? Entonces, qué impresionante es, ¿verdad, hermanos, la obra de Dios? Y a través de eso comenzó la obra allá en Filipos. Pero saben ustedes que allí donde fue Pablo también encarcelado, allí en Filipos, cuando estaba Pablo con Silas, lo narra el libro de los Hechos, donde el carcelero estaba a punto de suicidarse. ¿Okay? Porque al venir un terremoto dentro donde estaban ellos orando y estaban cantando, vino un terremoto fuerte que sacudió la cárcel, las puertas se abrieron y él, al ver, dice guarda que estaba ahí, estaba guardando los presos, que no vio a nadie, dice que se iba a suicidar. Pablo le grita, no lo hagas. Pues todos estamos aquí y vemos, hermanos, cómo Dios tiene un propósito ahí en ese lugar, en esa ciudad de Filipos, hermanos, y vemos cómo el Señor, gracias, cómo vemos que el Señor, hermanos, guardó a Pablo y guardó a Silas en ese lugar. Ahora vemos que Pablo, hermanos, como vemos, fueron azotados con varas, ¿ok? Fueron azotados ellos, hermanos, ahí en Filipos, después fueron encarcelados, podríamos decir, injustamente, ¿ok? Y ellos padecieron y ellos pasaron por esas pruebas, esas luchas. Pero Pablo, hermanos, se puede decir que aquí que cuando él está escribiendo estas cartas, él ya está encarcelado, ¿ok? O sea, él ya es prisionero, o sea, que ya estaba en camino a Roma o estaba desde Roma escribiendo las cartas porque él fue, ¿verdad? Preso y fue para ver al César, ¿verdad? Y comparecer ante él. Entonces, podemos ver, hermanos, que cuando él escribe, vemos ahí que él, a pesar de la situación que está viviendo, él no estaba, hermanos, triste, él no estaba agüitado, como decimos en México, no estaba bajoneado, como decimos acá, hermanos. Él estaba, hermanos, animado allí en ese lugar. Aunque tú dices, bueno, Pablo está diciendo, bueno, y lo que leemos aquí, que tal vez le queda poco tiempo a Pablo para partir con el Señor. Y no sabe de qué forma lo van a matar a él, porque seguramente era una muerte segura en esos tiempos. Y no sabía él qué es lo que le iba a pasar, pero él estaba gozoso, ¿ok? Él no estaba ahí, ¿verdad? Depresivo, estaba... no, él está animando aún desde la cárcel, animando a la iglesia, animando a los hermanos. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo que leímos, ahí en el capítulo 1, versículo 13, dice ahí, mira, dice, de tal manera, dice, que mis prisiones, dice, se han hecho patentes en Cristo, dice, en todo el pretorio, dice, y a todos los demás.
se ha dado a conocer, ¿verdad, hermanos? A Cristo aún en los lugares donde Pablo estaba. Y dice, en mis prisiones. O sea que él está en la cárcel, está en la prisión. Desde ahí él nos está deteniendo. Desde ahí él está dando a conocer a Cristo. Y se dice, hermanos, allá, si tú puedes ir conmigo sin perder ahí Filipenses, yo quiero que veas conmigo allá, por favor, en Hechos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28, versículo 30. El libro de los Hechos, capítulo 28. Versículo 30. Mira, hermanos, cuando se quiere hacer la voluntad de Dios, no importa cómo, de qué forma lo haces, pero lo vas a hacer, ¿ok? Déjame decir que Pablo estaba encarcelado. Hechos, el último capítulo del libro de los Hechos. Mira lo que dice, voy a leer primero versículo 20. Mira, lee conmigo versículo 20. Y dice, así que por esta causa os he llamado, dice, para veros y hablaros, dice, porque por la esperanza de Israel, dice, estoy sujeto con esta cadena. ¿Ok? Pablo estaba preso, pero volviendo a decir, tenía cierta libertad, Pablo, de estar, por ejemplo, en una casa o en un lugar, pero lo estaba custodiando, lo custodiaba, ¿verdad? Los guardias, ¿verdad? Ahí lo custodiaban a él y él andaba encadenado, claro, tenía cadenas, pero él tenía cierta libertad. Pero vemos, hermanos, que él está preso, está para ver al César, está para comparecer. Entonces, vemos aquí, hermanos, dice ahí en el versículo, vemos ahí cuando dice que está, dice, en el sujeto a estas cadenas. Y luego dice ahí en el versículo 29, ahí él no podía salir tal vez a predicar, pero él invitaba a gente para que viniera a escuchar, ¿verdad? Él invitaba y muchos se reunieron ahí donde él estaba y él ahí les predicaba. ¿Ok? Y luego dice aquí en el versículo 29, ¿verdad? Dice, y cuando hubo dicho esto, dice, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. O sea, que él estaba ahí, hermanos, y los judíos venían porque querían saber, tenían curiosidad. Tenía él también quienes estaban con él, algunos que le ayudaban ahí, iban a invitar y venían y él les predicaba ahí donde estaba. Y luego dice versículo 30, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros, dice, en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. A todos los que a él venían, dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué impresionante, él está con las cadenas ahí, pero esas cadenas no lo detienen para que él siga predicando el evangelio, ¿ok? Ahora, hermanos, a veces hay pruebas y cuando el cristiano quiere hacer la voluntad de Dios, ora a Dios para que Dios le dé la sabiduría, le dé el discernimiento y pueda seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. No tenemos por qué parar de hacer la voluntad de Dios cuando hay situaciones difíciles. Hoy estamos viviendo una situación a nivel mundial, ¿ok? Pero el creyente o la iglesia que quiere hacer la voluntad del Señor no se va a detener a seguir haciendo lo que Dios le manda. Hermanos, va a tener la sabiduría de Dios para seguir haciendo lo que Dios le manda, que es hacer la luz de este mundo, ¿verdad? Tristemente, hermanos, que ha habido, ¿verdad? Algunas iglesias que se han venido para abajo porque se han acobardado, ¿verdad? En estos tiempos y incluso no siquiera salen a ningún lugar, ni siquiera se reúnen. Hermano, es triste, pero ¿cómo está? Dios está probando de alguna forma, hermanos, este tiempo está probando a los creyentes. Mira, esta situación que está pasando claramente que para los inconversos es algo muy asustadizo, mucho susto, mucho miedo y muchas cosas, pero la iglesia, hermanos, la iglesia no debe jamás pensar de la misma forma. La iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios, amén.
Y el Espíritu Santo de Dios no es un espíritu de cobardía, dice la Biblia, sino de poder, de amor y dominio propio. Y que la palabra de Dios aquí nos está diciendo, hermanos, claramente aquí nos dice que Pablo no le impidió. Ahora, esta era una muerte segura. Este virus tiene una probabilidad muy pequeñita de que puede matar a alguien, a menos que esté muy bajo defensa. Pero déjame decirle una cosa, esta sí era una muerte segura, lo que vivía Pablo, ¿ok? Había cristianos que, hermanos, se escondían, que andaban huyendo, si los agarraban, y ahora que estaban estos emperadores que eran bastante locos, controlados, claro, por el diablo. ¿Cuántos cristianos murieron en ese tiempo en el Coliseo romano? ¿Cuántos cristianos dieron su vida? Pero ellos seguían haciendo la voluntad de Dios a pesar de la situación que estaban viviendo. ¿Entiende? Ahora lo que digo, querido hermano, es que nosotros tenemos que, en este tiempo, como Pablo nos enseña aquí, diciendo Pablo, hermanos, que había algo muy bueno que había sacado de las pruebas. ¿Ok? Y él estaba viendo las cosas buenas que estaba saliendo a través de las pruebas, aunque él estaba dolorido por los azotes, aunque él estaba marcado por los golpes. Aunque él estaba marcado, dice, yo llevo las marcas de Jesús. Jesucristo fue azotado, Jesucristo sufrió mucho por nosotros. Y Pablo dice, yo estoy orgulloso, yo estoy feliz de que estoy sufriendo también por Cristo. Y déjame decirte, a veces nosotros no lo vemos así cuando somos nuevos o cuando no entendemos bien. Decimos, no, pero esto, la vida cristiana, no, pues yo tengo que sufrir, no, pero yo pensé que iba a ser diferente la cosa, ¿verdad? Y ahí nos ponemos a veces, hermanos, en un mar de lágrimas, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, si sufrimos por Cristo, dice la Biblia que somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Porque realmente, hermanos, aunque pasen situaciones duras en nuestra vida, si padecemos y sufrimos por Él, dice la Biblia, recompensa tendremos el día en que estemos delante de la presencia del Señor. Ahora, aquí la Biblia, volvemos allá a Filipenses, por favor, y lo que dice ahí Filipenses, hermano, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, dice, dice en todo el pretorio, dice a todos los demás, ¿ok? Ahora podemos ver ahí viendo, hermanos, la bendición Pablo, aunque estaba encadenado, aunque estaba preso, él estaba viendo la bendición que Cristo se había dado a conocer, aún ahí dentro de la cárcel o todos los que lo rodeaban, aún los soldados que lo custodiaban, habían escuchado el evangelio y hermanos, llegó un punto que claramente que la influencia de Pablo, porque no lo detuvo las pruebas, porque no lo detuvo la situación difícil, eso lo llevó, hermanos, a que tuvieran que matar a Pablo porque se estaba expandiendo el evangelio ahí en ese lugar. Y no solamente en la gente común, sino en las personas que estaban ahí, ¿verdad? En el con el César, sus soldados y todos ellos. Ahora, pero la palabra de Dios no menciona, hermanos, como Pablo no lo detuvo nada. Hermanos, él fue de influencia en el área donde él estaba. Y déjame decir, hermano, es lo que Dios quiere con cada creyente. Cuando se para firme por el Señor, va a ser de bendición en el área. Yo no voy a estar en el lugar donde tú tal vez estás, donde la gente que tú conoces, la gente que te conocen a ti, yo no voy a estar ahí en ese lugar, pero tú solamente estás en ese lugar. Y si tú te paras firme por el Señor y pides sabiduría de Dios, y pides el poder de Dios, y le pides al Señor que te use para hacer una bendición, déjame decirte que hoy en estos tiempos, más en estos tiempos, hay mucha gente que tiene preguntas, hay mucha gente que tiene dudas, hay mucha gente que se está, ¿verdad?, preguntando qué es lo que va a suceder más adelante, y ahí es una buena ocasión para entrar y hablar de lo que viene. Nosotros sabemos que viene, ¿ok? Nosotros sabemos que esto no va a parar, que esto va a seguir cada vez más y más y más y más. Nosotros sabemos que viene el juicio de Dios a la tierra. Nosotros sabemos que Dios va a juzgar a la tierra y que viene la tribulación y viene la gran tribulación, que viene el sello de la bestia, que viene, hermanos, que viene el anticristo. Sabemos nosotros eso. Y cuando nosotros, hermanos, eso no estamos mintiendo porque eso es la Biblia y no estamos asustando a la persona, simplemente le estamos dando a conocer lo que viene. Entonces, cuando nosotros le hablamos a las personas, mira lo que viene, esto es lo que viene. Muchas personas, hermanos, se preocupan.
Y es cuando tú y yo podemos darle el evangelio, porque realmente el evangelio es lo que salva. Y el evangelio es lo que los puede salvar a ellos. Y aquí Pablo, hermanos, aprovechó esa situación que estaba pasando. Y Pablo, ¿tú por qué estás preso? No. Y bueno, y comenzaba a explicar Pablo. Venían los judíos, pero este es un hermano judío. ¿Por qué está preso acá? Y venían y Pablo, pum, les predicaba el evangelio. Déjame decirte, él no se estaba lamentando. Ah, no, pobrecito de mí, ¿qué va a ser de mí? No, pero mira, hermano, no. Pablo se paraba y él predicaba el evangelio. Ah, querido hermano, dice la palabra del Señor aquí, dice que Él dio a conocer a Cristo. Y segundo lugar, vaya conmigo rápidamente leyendo ahí, dice la Biblia, no vamos a tardar mucho, vamos a ver rápidamente lo que nos dice aquí, la bendición, viendo la bendición en las pruebas. Lo dice ahí, 15, algunos, a la verdad, dice, perdón, versículo 14, dice, y la mayoría de los hermanos, nota, la mayoría de los hermanos, ¿qué cosas buenas veía Pablo en las pruebas? La mayoría de los hermanos cobrando ánimo, dice, en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y decía, mira, Pablo, a pesar de estar en la cárcel, mira, él está predicando el evangelio. Nosotros estamos acá afuera, estamos libres. ¿Por qué no vamos a hacerlo nosotros también? Y de a poco, dice, los hermanos comenzaron a tomar ese ánimo, ese valor, dice, y comenzaron a predicar el evangelio también afuera. Ahora, Pablo, hermano, está influenciando también a los que están allá, ¿verdad? A los que tal vez no se atreven, a los que son tímidos, a los que dicen, no, pero yo no puedo, no, pero bueno, voy a aprender, voy a comenzar a aprender a dar el evangelio y voy a comenzar a dar el evangelio, ¿verdad? Y comienzan a animarse. Bueno, yo tengo gente, conozco personas que tienen dudas, pero yo no sé darle el evangelio. Bueno, vamos a aprender, vamos a saber, vamos a preguntar, o vamos a ir con un hermano que tiene más tiempo, que lo ha dado el evangelio, para que él me ayude y pueda ayudar el evangelio. Y los hermanos se comenzaron a animar a dar el evangelio en cualquier lugar donde estaban. Vieron la necesidad. Y tú tal vez has visto necesidad o dudas, o alguien ha preguntado, o alguien ha comentado cerca tuyo acerca de lo que está pasando en estos tiempos. Sabes que esta situación es una bendición, si lo tomamos nosotros así, para un creyente. Porque como Pablo estaba diciendo aquí, hermanos, estaba diciendo Pablo aquí, que él veía la prueba, iba a la muerte, pero una prueba él veía, dice lo que veía aquí en esta prueba era de que algo bueno sacó. El evangelio se predicó, y aún los hermanos se animaron a predicar. Entonces el evangelio se expandió más por todas partes ahí en esos lugares. Ahora, déjame decir, tenemos una lucha, tenemos una batalla espiritual, y esa batalla es contra el diablo. El diablo no quiere que nadie de sus súbditos salga de su territorio, de su dominio. ¿Ok? Pero tú y yo, cuando tenemos el valor y tenemos la llenura del Espíritu Santo, vamos a ir sin temor. Y vamos a hablar sin temor. Y vamos a dar a conocer a Cristo sin temor. Sin vergüenza que nos digan que sos un aleluya, que sos un hermanito, que sos un exagerado, que sos un santurrón, que sos una monjita, que sos un padrecito, no sé, ¿verdad? ¿Cómo te pueden tachar? Pero déjame decirle, no te va a importar, porque sabes a quién estás sirviendo. Amén. Sabemos a quién estamos sirviendo. Y déjame decir, de muchas formas te pueden tachar. Pero déjame decir una cosa, hermanos. ¿A quién nosotros queremos agradar? Amén. Queremos agradar a Dios. Y de Dios viene la recompensa. De Dios viene la bendición. Y es el que abre puertas, el que cierra puertas. Amén. Si te cierra una puerta porque vas a querer cristiano, Dios te va a abrir otra puerta. Porque Él sabe y Él va a honrar a los que lo honran. Amén. Y Él no se va a avergonzar de los que no se avergüenzan de Él. Y dice la palabra de Dios aquí, hermanos, por eso la Biblia aquí, dice la Biblia que los hermanos tomando más ánimo, dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, dice, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice, algunos a la verdad predican aquí otra cosa, y algunos predican, dice, a Cristo por envidia. Ahí, verdad, hermanos, se ve que Pablo tenía ciertos adversarios tal vez, o personas, verdad, que decían, bueno, vamos a predicar para presumir a Pablo, nosotros estamos afuera y él está dentro en la cárcel, y vamos a ir a nosotros para que él se sienta mal, verdad. No sé si era envidia, dice, por contienda, lo hacían para con Pablo.
Pero Pablo, en lugar de enojarse, ¿verdad? En lugar de decir, pero ¿por qué ellos lo están haciendo? No. Pablo daba gracias a Dios. Porque con fuera como lo hicieran, por el motivo que fuera, Jesús estaba siendo anunciado. Y él dice, y en esto yo me voy a gozar. Dice la Biblia ahí, dice el versículo, dice, los anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, versículo 16, pensando añadir aflicción a mis prisiones, dice el versículo 16. Lo dice 17, pero los otros, dice, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y luego dice el versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, dice, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice la Biblia, hermanos. Y ahí, mira, estas palabras, qué interesante esa palabra que dice Pablo ahí. Dice, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Hermanos, y tal vez ahí Pablo, bueno, podemos pensar, Pablo tal vez no está pensando que iba a salir, o posiblemente sí pensaba que podía salir de esa prisión, o bien podía que no. Él decía, bueno, si voy a morir, voy al cielo. Si dice, si quedo vivo, bueno, es para beneficio de los hermanos. Así que él estaba diciendo, bueno, pero algo que él decía y él daba a entender aquí, su liberación. O sea que Pablo, aunque estaba encerrado, era como que si él anduviera predicando por la influencia que él fue, no solamente ahí, pero a los hermanos. Los hermanos expandieron más, ¿verdad? El alcance que Pablo podía tener, ¿verdad? Lo hicieron los hermanos. Aquellos que se animaron, aquellos que, hermanos, se pararon firme a pesar de la situación, a pesar de las pruebas. Hermanos, ellos se pararon firme y dijeron, bueno, vamos a ir y vamos a salir a predicar. Dice, ¿por qué él? Dice, él está ahí encerrado por causa de Cristo y yo, ¿por qué no lo puedo hacer? Voy a ir a predicar el evangelio, hermano. Y el evangelio se extendió mucho en Roma y en todos los lugares. ¿Sabes una de las cosas, hermano? ¿Por qué surgió la Iglesia Católica? Constantino fue el emperador y ellos ya no podían porque los cristianos entre más los perseguían, entre más los mataban, más se multiplicaban. Y llegó el punto cuando Constantino, ¿verdad? Dijo, bueno, ahora ya no vamos a perseguirlos más. Y él dijo, bueno, vamos a hacernos cristianos. Todo mi imperio va a ser cristiano. ¿Dónde surge la Iglesia Católica? Ahora déjame decirle, hermano, la iglesia no dejó de ser la iglesia. Los cristianos celosos siempre estuvieron, ¿verdad? Los que aman la palabra de Dios. Hermanos, no quiere decir que con la Iglesia Católica se acabó la iglesia. No, porque no con la Iglesia Católica se acabó la iglesia primitiva. O es lo que piensan los católicos. Bueno, le comenzó la Iglesia Católica y esa es la iglesia verdadera. Porque déjame decirle, Constantino comenzó a bautizar a todos sin que se hubieran arrepentido. Solamente porque el emperador lo decía, ellos se bautizaban y pensaban que con el bautismo estaban limpios de sus pecados. Y se bautizaban simplemente a veces también por conveniencia y la gente y todo el imperio. Entonces, pero la Biblia menciona que necesita haber arrepentimiento y después del arrepentimiento viene el bautismo. Y cuando vemos, hermanos, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos menciona que Pablo dice que fue de influencia para que el evangelio corriera, el evangelio se extendiera. Podemos ver aquí, hermanos, y los hermanos se animaron y tuvieron valor y tuvieron, ¿verdad?, la llenura del Espíritu para seguir predicando el evangelio. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, que las pruebas, hermanos, las pruebas deben traer avivamiento, no abatimiento. Amén. Deben traer avivamiento. La iglesia en este tiempo no debe estar escondida. La iglesia en este tiempo tiene que estar dando testimonio del evangelio. Amén. La iglesia no tiene que estar, hermanos, las pruebas hacen que la iglesia crezca. No solamente fortalecerse en su fe, pero también crecer porque se está predicando el evangelio. Amén. Las pruebas purifican. Dice, ¿qué decía Job? Dice, más me probará y saldré como el oro.
Me probará y voy a salir como el oro, porque cuando se prueba el metal, se limpia, se pasa por fuego. Dice también, bueno, las pruebas, en las pruebas es donde surgen los valientes. Amén. En lo difícil, en la guerra, en la batalla, es donde surgen los valientes. Déjame decirte que los valientes de David surgieron cuando había guerra. Es donde salieron los valientes de David, que son contados, ¿verdad? Los valientes. Y déjame decirte, hermano, realmente esa valentía no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo quiere que nos sometamos a Él para que tengamos ese denuedo en cualquier lugar donde estemos. Miren lo que sigue diciendo ahí, por favor, versículo 20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Dice, conforme a mi anhelo y mi esperanza en que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, dice, o por vida o por muerte. Pablo él sabía que podían matarlo, o si había poquitas posibilidades, podía quedar libre. Pero sabía también que podían matarlo. Entonces él no estaba ahí en ese momento pensando en eso, él estaba pensando en la bendición que había traído todo esto. En la bendición que había traído, ¿verdad? Las pruebas. Y luego dice ahí, porque para mí el vivir es Cristo. Versículo 21. Y el morir es ganancia. Él decía, para mí el vivir es Cristo. Yo vivo y sirvo a Cristo mientras Él me da la vida. Pero el día en que yo muera, yo sé dónde voy. El día en que muere, yo sé que voy a estar mejor en ese lugar. Yo sé que voy a estar en un lugar donde no voy a tener las luchas que tengo, no voy a tener las debilidades que tengo, no voy a tener estas batallas que tengo acá. Ahora voy a estar mejor con Cristo. Pero Pablo decía, pero yo no sé ahora qué pensar. Dice, morir con Cristo es lo mejor, pero si yo me quedo también, voy a seguir edificando a los hermanos, voy a seguir predicando el evangelio, ¿verdad? Como dice en el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, ¿verdad? Pablo decía, bueno, si yo voy a morir por causa del evangelio, no me importa, yo voy a morir, dice, porque sé dónde voy, dice, es ganancia la muerte, dice, porque es como una bendición la muerte para los creyentes. Es una bendición. Porque, hermanos, para el que no conoce a Cristo, es triste la muerte. El que no conoce a Cristo, tú sabes, yo he ido a funerales donde personas que no conocen al Señor y no saben qué va a pasar, hay llanto, hay gritos, hay lamentos, hay tantas cosas, hermano, y es triste porque no tienen esperanza. Pero en la vida del cristiano no. Cuando parte alguien, dice la Biblia, ¿verdad? Dice que es preciada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y qué maravilla y qué bendición nosotros sabemos porque vamos a un lugar mejor, a un lugar a estar con nuestro Señor, aquel que hemos servido sin verlo, ahora lo vamos a poder ver y estar delante de su presencia. Y qué maravilla y qué bendición, hermanos, poder ver, ¿verdad? Y pensar como Pablo piensa, pero muchas veces eso tiene nosotros que ir creciendo para que esa convicción la tengamos en nuestros corazones y no nos intimiden las cosas, hermanos, que nos pueden pasar en este mundo. Mira, hay tanto peligro en el mundo. Pablo decía, yo he tenido muchos peligros, he tenido peligros de ladrones, he tenido peligros de los de mi nación, he tenido peligros de los gentiles, he tenido peligros de ríos, dice, cruzando ríos, he tenido peligros de fieras, donde quiera donde él iba, dice, hay peligro. Pero Dios lo había guardado en todo lugar. Hasta que el Señor dijo, ven conmigo, Pablo. Él dijo, ya me sentenciaron. Cuando él ya fue, hermanos, y ya lo sentenciaron, él sabía que iba a ser decapitado, iba a morir. Y él escribe la carta que vemos, ¿verdad? Allí en 2 Timoteo, cuando le habla a Timoteo. Dice, he peleado la buena batalla. Y luego dice, he guardado la fe. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia que dice que me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, ¿verdad? Allí en 2 Timoteo 4, todo el capítulo ahí nos habla, ¿verdad?
Entonces, pero déjame decirle, qué interesante lo que Pablo nos dice. Ahora aquí va, hermanos, la bendición, hermanos, de que el evangelio se está predicando, que el evangelio está corriendo. Nuestra oración es que Uruguay corra el evangelio, amén. Que el evangelio sea predicado en los pueblos, que el evangelio sea predicado en los departamentos. Hermanos, nos gozamos cuando alguien más va y va a predicar la sana doctrina del evangelio a otro departamento, amén. ¡Qué bendición! Se está levantando una iglesia grande en este lugar. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Porque están predicando el evangelio, hermanos, y no debemos nosotros sentir, ¿verdad? Celos o cosas así, no, sino todo lo contrario, debemos gozarnos de lo que Dios está haciendo. Porque si tú eres uruguayo, tú debes amar Uruguay. Yo no soy uruguayo, pero yo amo Uruguay. Y déjame decirle, hermanos, entre más el evangelio crezca en Uruguay, más el país va a ser bendecido. Porque Dios trae la bendición a través de los justos. Dice que por la bendición de los justos la ciudad es engrandecida. Querido hermano, el diablo quiere que nos detengamos. El enemigo quiere, va a poner muchas pruebas y a partir de hoy para adelante sé que van a venir cosas que vamos a estar viendo nosotros. Pero no nos debe tener nada. Sabemos nosotros, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Y déjame decirle una cosa que el diablo puede quitar tu vida. El enemigo no puede quitar tu vida. Solo Dios lo puede hacer. Ninguna persona en este mundo puede quitar tu vida. Solo Dios, si lo permite, va a suceder. Amén. Ninguna enfermedad puede quitar tu vida. Solo Dios, si lo permite, va a pasar así. Por eso no debemos andar, hermanos, nosotros con un corazón atemorizado, como anda el mundo. Debemos confiar en el Señor. Claramente que debemos respetar, ¿verdad?, a la otra persona, la conciencia de los otros. La conciencia de los otros. Hay algunos que, bueno, tal vez piensan de una forma diferente. Yo no voy a lidiar con nadie. Yo tengo un criterio personal basado con la palabra de Dios y información, ¿verdad?, en lo que hay en el mundo. Muchas cosas, ¿verdad?, que vemos en este mundo, hermanos, que ha traído tanta tristeza, algunos suicidios a la gente en estos tiempos. Mucha gente se ha suicidado por causa de que están encerrados, de que no pueden salir y que no solamente aquí en este departamento, pero en muchos otros departamentos se han suicidado mucha gente, mucho en el interior, porque están encerrados, ¿verdad? En estos tiempos que los padres, los abuelos no pueden ver a sus nietos, no pueden salir, y están completamente encerrados, hermanos, y es triste la situación. Pero nosotros tenemos el evangelio, amén. Amén. Y si alguien te pregunta, tú puedes ser de bendición, ser de influencia. Ama las almas. Hermano, nosotros salimos, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, porque estamos haciendo lo que debemos hacer. Como dijo el Señor Jesucristo, cuando ya habías hecho todo, dice, siervo inútil soy. Porque lo que debía hacer hice, o sea, no hice de más. No puedo hacer más que lo que Cristo hizo por mí. Yo no puedo hacer más, por más que trabaje por el Señor, no puedo hacer más de lo que Cristo hizo por mí. Así que si cuando haces algo y te quieres ensoberbecer por hacer eso, piensa, Cristo hizo más que tú y lo hizo por ti. Lo hizo para que no fueras al infierno, sino para que fueras al cielo. Entonces no podemos gloriarnos diciendo, yo estoy haciendo esto. No. Yo estoy haciendo lo que se me mandó a hacer y qué bendición si lo estoy haciendo. Porque entonces seré un siervo del Señor, una sierva del Señor. Querido hermano, qué maravilla ver a Pablo. Pablo, tremendo siervo. Un día poder estrechar, ¿verdad?, la mano de Pablo, decir, Pablo, gracias por la influencia que aún fuiste a nuestra vida. Aún en estos tiempos, en estos años que nosotros vivimos, a nuestra generación y a muchos cristianos, gracias por la influencia. Gracias por pararte firme por el Señor. Gracias, hermano, pero podemos ver ahí a quien más vamos a agradecer a Jesús.
porque sin Él no somos nada, nada, ni pudiéramos estar aquí. Mirando las bendiciones en las pruebas. No te quedes a mirar lo malo. Mira lo bueno. Mira la bendición. Y eso te va a levantar, ¿ok? No te va a tener ahí aprisionado. Padre, por favor, bendice tu palabra. Querido Señor, te doy gracias. Porque tú padeciste cada cosa que nosotros padecemos en este mundo. Tú ya lo pasaste. Los desprecios, el tratar de intimidarte, intimidación. Tantas cosas que el enemigo usa como armas para desalentar al creyente, para desalentar a la iglesia, para hacer infructífera a la iglesia. Señor, te ruego, por favor, ayuda, querido Dios, a tu pueblo en este tiempo. Tú sabes la situación, Señor, tú nos habías advertido ya de que iban a venir todas estas cosas, pero a veces nos olvidamos muy rápidamente de que todas estas cosas ya estaban escritas que iban a venir. Ayúdanos, por favor, a poder recordar y estar atentos a tu voz, a tu palabra. Querido Dios, por favor, bendice, Señor, a cada hermano. Ayúdalo a crecer a cada uno, los nuevos, los que están comenzando a venir, a que puedan crecer cada día más y tener amor por tu palabra, por la iglesia, por hacer tu voluntad. Señor, ayuda, querido Dios, a cada hermano que está firme y que está entendido la necesidad de ser luz, de ser testimonio en todo lugar donde esté. Señor, ayúdalo, fortalécelo y ayúdalo a seguir creciendo más, a ser siendo la luz, a hablar a otros, a invitar a otros, a aclarar dudas cuando hay alguna duda con alguna persona, Señor, y aprovechar para dar el evangelio. Padre, capacita más a tu pueblo, a tu iglesia. Dios, por favor, sigue obrando, te pedimos grandemente, Señor, y obra si hay alguien que aún no se ha entregado de todo tu corazón a ti, Señor. No permitas que pase tiempo, Dios, que no tarde tiempo en que se entregue de todo corazón a ti, Señor. Por favor, obra, Señor. Sabemos que no hay otra cosa más grande que la salvación. Sabemos que es una eternidad. Sabemos que no es temporal la vida eterna en el cielo o la condenación eterna en el infierno. Es algo para siempre y es la decisión más importante que el ser humano tiene que tomar. La decisión de recibir a Cristo o de rechazarle. Alguien